el hermano Marco Antonio Magaña Mena. Nació en Mérida, Yucatán, el 6 de octubre de 1959. Estudios realizados: Artes Plásticas en la Esmeralda, 1985-1987. Después estudió una licenciatura en Antropología en la UADY de 2001 a 2005. Fue maestro de arquitectura en la FAUADY 2009-2011. Posteriormente hizo la licenciatura en Derecho en la UNAM, Universidad Abierta y a Distancia de México, del 2017 al 2021. Muy bien, le damos la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy. Gracias por estar aquí, hermano Magaña. Es de usted el tiempo. Su micrófono está apagado, hermano. No lo escuchamos, está su micrófono apagado, hermano. Sí, afortunadamente cuento con una buena esposa que me está supervisando todo. Y ella Excelente. me dice, tu micrófono está apagado. Muy bien. Bueno, les decía que quería hacer algunas correcciones en lo que menciona de mi currículum. Fíjense que en la Facultad de Arquitectura lo que hice fue una maestría como antropólogo en antropología urbana, ¿sí? Eso me permitió enfocarme en la ciudad, en el urbanismo, pero desde la perspectiva de un antropólogo. Y de hecho, no hubiera podido hacer esa maestría si no me hubieran becado por las esculturas monumentales que he hecho aquí en mi ciudad, después de haber estudiado en la Ciudad de México, en la famosa Esmeralda, que actualmente está en el Centro de las Artes, donde estaba Estudio Churubusco. Yo viví 15 años en la Ciudad de México. Pero pues mis inquietudes intelectuales me hicieron que cuando yo llegué a Mérida estudié antropología. En la Ciudad de México, en la UAM, había estudiado Derecho, pero no había concluido. Cuando se abrió la UNADEM, que es a distancia, concluí la carrera, en fin. Me dice mi esposa, no quiero más títulos, quiero que me des el gasto. Bueno, fíjense que hoy precisamente me pasaron la liga que envié al grupo, en donde aparecen los resultados del concurso de historia de la iglesia, en donde aparece que mi participación fue premiada en la categoría de investigación académica, ¿sí? Miren, aquí estoy teniendo una serie de problemas con todo el equipo por la tormenta, algo pasó y la presentación, estoy teniendo problemas porque me dice que se fue al Drive y no sé qué tantas cosas, pero yo creo que ahorita vamos a poder entrar a la presentación, ¿sí? Bueno, pero les quiero comentar algo de esta ponencia. Miren, el título que di para presentárselos a ustedes fue en base a un comentario que me pidió el Departamento de Historia de la Iglesia. Me dijo, ¿y qué opinas de tu investigación? Y yo le comenté, es que cuando concluí la investigación, me vino a la mente, me vino al corazón la sección 88 de Doctrinas y Convenios, que dice, he aquí todos esos son reinos, y el que ha visto a cualquiera o al menor de ellos, ha visto a Dios obrando en toda su majestad y poder. Y lo que me refiero como reino es lo que dice la misma sección 88 de Doctrinas y Convenios, que dice que reino es un espacio controlado por ciertas leyes, por determinadas leyes, y quien no se ajusta a esas leyes no puede estar en ese reino, ¿sí? Cuando hicimos esta investigación, yo tenía ciertos objetivos, pero debido a que era una investigación financiada por el CONACYT, supervisada por la Facultad de Antropología y supervisada por la coordinación de la maestría en urbanismo de la Facultad de Arquitectura, debí
apegarme a unos lineamientos científicos, lo que nos permitió encontrar ciertos patrones a la hora de reconstruir la historia de la iglesia en Mérida, ¿sí? Y allí observé una serie de fenómenos que ocurren que pues yo llegué a la conclusión de que es como ver uno de esos reinos que dice Dios, en donde que están sujetos a ciertas leyes, ¿sí? Por cierto, eso siento yo que se aplica a cualquier sitio, en cualquier lado del mundo y de hecho a cualquier época, ¿sí? Pero son ustedes los que van a, después de que yo les presente mi ponencia, los que van a determinar, bueno, observaron algún reino, o sea, observaron algún espacio que esté manejado por ciertas leyes, ¿sí? Eh, Originalmente yo lo único que quería era reconstruir la historia de la iglesia en la ciudad de Mérida. Y uno se imagina que reconstruir una historia es entrevistar a las gentes que participaron en ella. ¿Sí? Yo quería ubicar todos los edificios de la iglesia en el mapa de la ciudad de Mérida, ¿sí? Pero una investigación académica incluye todo el contexto. Hay que investigar muy bien el contexto en el que ocurren las cosas. ¿Qué está ocurriendo en cada momento histórico? No solamente en ese lugar, sino en cada momento, en cada fecha, ¿sí? Déjenme decirles que la iglesia llega a Mérida en 1959. Es precisamente el año en el que nací, 1959. Ahora, para efectos estadísticos, ¿sí? Las autoridades siempre hacen cortes por décadas. O sea, ellos cuentan todos los años 50, los años 60, los años 70, los años 80, etcétera. Se van por décadas. De manera que mucha de esta información salió cuando lo analizamos como las autoridades suelen dividir la cronología. Lo que pude observar en la ciudad de Mérida, ¿sí? Y pude analizar, estudiar, logré visualizar que también ocurrió en todas las ciudades provinciales. O sea, en las capitales provinciales, en las capitales de los estados, ¿sí? Del país, en la década de los 70, que es donde me enfoco, porque ahí ocurre algo que voy a analizar con ustedes, que nos permita apreciar muy bien todo. Ahora bien, eso ocurre en las capitales de los estados del país en la década de los 70, pero pude visualizar que en la capital de nuestro país ocurrió una década antes, en la década de los 60. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Déjeme ver si ya se puede ver la presentación, permítanme. En la década de los 70, lo que ocurre es que en las capitales de los estados se conforma una especie de masa crítica que potencializa lo que está ocurriendo en la iglesia y nos permite visualizar con mucho detalle estos fenómenos urbanos y sociales y geográficos también. En la década de los 70, en el caso de Mérida, la población pasa de 200,000 a 400,000. O sea, en esa década se duplica la población. Y en esa década, mi familia se bautiza en 1971. Cuando me bautizo hay 3 ramas. Pero cuando termina esa década, hay 2 estacas. El crecimiento es explosivo. En la Ciudad de México eso había ocurrido en la década anterior. Recuerdo que en la década de los 60 se forman 5 estacas en la Ciudad de México.
según lo que he leído de la historia. Les digo, yo me enfoqué mucho en Mérida. Lo que pasó en los otros estados, sí, visualizo que es igual a lo que pasó en este estado, pero ocurrió en la capital de nuestro país una década anterior. Tiene que ver con el hecho de que la gente del campo ingresa a la ciudad en grandes cantidades. Mucho tiene que ver con el hecho de que la agricultura se mecaniza y en las ciudades surgen las fábricas. De manera que se requiere, usualmente se utilizaba un 80% de la población en faenas del campo y de pronto ya solo se requiere el 20% de la población. Entonces esa gente que se queda sin empleo, sin modos de vida, se traslada a la ciudad donde se están estableciendo las fábricas. ¿Sí? Es lógico que primero se establecieran fábricas en la Ciudad de México en la década anterior, mientras que en las ciudades de provincia se establecen fábricas en grandes cantidades en la década de los 70. Lástima que no puedo todavía abrir la presentación, pero quiero que ubiquen bien esa fecha, la década de los 70. Pasan estos fenómenos. La ciudad de Mérida duplica su población y la iglesia pasa de 3 ramas a 2 estacas. Y ocurre se ha investigado detenidamente que en esa década, además de gente del campo, que era la gente menos instruida, además de esa gente de campo que ingresa a la ciudad de Mérida, también va a ingresar gente de otras ciudades, que va a resultar ser la gente más instruida de la ciudad de Mérida. En la ciudad de Mérida, la población de la ciudad de Mérida va a estar en un término medio. Es la que tiene mayor instrucción, repito, es la que viene de otras ciudades. Y la que viene del campo es la menos instruida. ¿En qué cantidades venían? Aparentemente llegaba un 90% de la nueva población venía del campo y un 10% de la nueva población venía de otras ciudades. ¿Pero por qué venían de otras ciudades? Eran empresarios, eran profesionistas y sobre todo eran funcionarios. Para esta investigación, que por cierto fue financiada por el CONACYT y también por el Ayuntamiento de Mérida, ¿sí? Se puede observar en los planos de la ciudad, del Ayuntamiento de Mérida, como decimos, de la alcaldía, es un término que más están empleando ahorita en la Ciudad de México. En la alcaldía de Mérida, pues hay planos detallados de cómo la ciudad va creciendo. Y en esos planos es posible observar lo siguiente. Lo que era la ciudad tradicional de Mérida se encontraba en el centro y se va a trasladar al norte de la ciudad. Al contrario de la Ciudad de México, que ahí se traslada mucha gente hacia el sur, que es la ciudad más, es la parte más acomodada de la ciudad. En la ciudad de Mérida, la parte más acomodada tira hacia el norte porque ahí está la playa, en el norte. ¿Sí? Entonces, se traslada al norte de la ciudad. La población original de la ciudad de Mérida. Y por el sur van ingresando campesinos. Y por el oriente y el poniente van ingresando gente de otras ciudades, gente citadina. Una migración urbana. Y en los planos de la ciudad es posible detectar los lugares en los que se van informando ramas de la iglesia, que se van a convertir en barrios, hasta formar la primera estaca y luego la segunda estaca. Cada estaca con 6 o 7 barrios dentro de la ciudad de Mérida. Pero lo más interesante es cuando nos enfocamos microscópicamente, así con lupa, en cada uno de esos rumbos de la ciudad, porque es posible apreciar que la gente que llega de otras ciudades y que por lo tanto, y son funcionarios, son profesionistas, son
empresarios, son sujetos de crédito y van a comprar casas en los fraccionamientos que están en las orillas de la ciudad. Pero la gente que viene del campo, acostumbrada a vivir en el campo, no se le va a hacer pesado establecerse en el campo que en la nada. Y es interesante que las capillas empiezan a estar en esos sitios donde todavía no se ha urbanizado. Pero es donde se está sentando la mayoría de los conversos de la iglesia. Otra cosa muy interesante de observar cuando uno analiza con lupa la historia de la iglesia en Mérida es que la gente que llega del campo, gente de origen maya, se traslada a la ciudad en familias, pero aproximadamente por cada familia del campo que se traslada a Mérida, se traslada un hombre o una mujer de otra ciudad, de manera que la proporción acaba siendo de un 90% de gente del campo que se está convirtiendo a la iglesia y un 10% de gente de otras ciudades que se está convirtiendo a la iglesia. Por cierto, estos eran solteros. Ustedes se preguntarán qué hace una mujer soltera de una ciudad trasladándose a la ciudad de Mérida. Muchas eran maestras. Ustedes saben que por esa época la SEP les daba base a las maestras, pero las mandaba a otra ciudad, incluso a ciudades que estaban del otro lado del país. Bueno, estos funcionarios, al convertirse a la iglesia, en la iglesia van a conocer a su futura esposa, a la maestra con la que se van a casar. En la investigación es posible observar cómo este patrón se repite. De hecho, esta información que les doy en primer lugar no fue la primera que investigué. Originalmente yo fui a etnografiar, o sea, a entrevistar a los más antiguos miembros de la Iglesia de Mérida, a los que se fueron bautizando en 1959, en los años 60, en los años 70, ¿sí? Yo lo que quería era conocer la historia del crecimiento de la iglesia y fui cartografiando las capillas que se fueron construyendo, en qué época se construyeron, quiénes las construyeron. Pero la información cartográfica, la información urbana, todo el estudio del contexto histórico empezó a hacer que yo viera este fenómeno. La ciudad de Mérida nunca se convirtió a la iglesia. Los que se convirtieron a la iglesia son los que llegaban a Mérida. Cuando observé esto dije, bueno, tal vez en esa época sí funcionó, pero vamos a ver qué está pasando en este momento. Y para mi sorpresa, descubrí que los que últimamente se bautizan también es gente que llega a Mérida. Llegando a este punto, hubo gente que me dijo, un momento, yo sí nací en Mérida y aquí me convertí a la iglesia. Entonces, empezamos a especificar el asunto. La cosa es, ¿quién es el primero en tu familia que se convirtió a la iglesia? Y el primero de tu familia aquí en Mérida que se convirtió a la iglesia no nació en Mérida, vino a Mérida. Y claro, tú como tu descendiente aquí naces y aquí te bautizas. Empezamos a depurar
algunos casos que parecían salirse de ese patrón. Por ejemplo, uno de los entrevistados me dice, no, un momento, yo fui el primero que se bautizó de mi familia. Y yo aquí nací. Y le pregunto, ¿y tus padres nunca se bautizaron? Sí, un par de años después se bautizaron. Entonces, en un pequeño porcentaje, este fenómeno ocurría en forma retroactiva. Hubo otros casos donde la gente jura y perjura que nació en Mérida, hasta que vemos su acta de nacimiento. Resulta que nació en un pueblo, pero ellos ya quieren considerarse nativos de la ciudad. Es un orgullo para ellos nacer en la capital del estado y no en un pequeño pueblo. Hubo unos casos más extremos. Todos estos no pasaban del 2% de los entrevistados. Gente que efectivamente había nacido en Mérida, de padres de Mérida, de abuelos de Mérida, pero que naciendo, sus padres se los trasladaban, por ejemplo, a la Ciudad de México. Hubo algunos casos de estos. Y ellos en la Ciudad de México habían estudiado, se habían casado, y al regresar a Mérida, conocían la iglesia y se bautizaban. Pero estos hombres, para todo efecto, no eran de Mérida, nunca habían conocido Mérida. Es al recibir una herencia que se regresaban a la ciudad, de la que sí sus antepasados eran originarios. Uno de los casos más curiosos fue de un hombre que nació en Mérida, de padres de Mérida, de abuelos de Mérida, pero él fue primero en bautizarse. Pero este hombre, cuando era un bebé, fue entregado en adopción a una familia que estaba llegando de Campeche. Fue entregado en adopción porque era hijo de una madre soltera, ¿sí? Le pagaron a la familia que lo iba a adoptar. Entonces, esta persona creció con una familia que estaba llegando a Mérida y con ella se bautizó cuando llegó el evangelio. En realidad, todo eso tiene una explicación muy sencilla. Se sabe que por instinto de conservación, nosotros protegemos a nuestra manada. La gente de Mérida no se bautiza a la iglesia porque su manada es una manada católica. Por cierto, la zona de Mérida donde se trasladó la gente oriunda 100% de Mérida, no hay capillas, no hay barrios, no hay ramas, nadie se convierte. Ellos son 100% católicos. Eso también se puede ver muy bien en los mapas. Por ese instinto de proteger a nuestra manada, evita que alguien que es oriundo de un lugar se convierta a la iglesia. Pero cuando uno sale de su lugar de origen y llega a otro lugar, ya no tiene manada. Y la manada del lugar no lo acepta. Y tiene que conformar una nueva manada con personas que también están arribando a ese sitio. Actualmente, por ejemplo, en la ciudad de Cancún, crece mucho la iglesia comparado con la ciudad de Campeche. Pero es que en la ciudad de Cancún hay mucha población flotante, gente que está llegando. Mientras que Campeche es una ciudad que en cierta manera se ha estancado en el tiempo. No ha progresado económicamente, ¿sí? Toda la zona petrolera es, pero en Ciudad del Carmen, no en la ciudad de Campeche. Estas cuestiones, cuando me di cuenta de ese patrón, seguí entrevistando más gente, tanto del pasado como del presente. Hay algunos casos en los que las personas dicen, no, cuando la mancha urbana
abarcó mi pueblo. Me di cuenta que sí soy de Mérida. Sí, pero es ese sentimiento de orgullo por ser de la capital, no de un pequeño pueblo, que en realidad se lo ha tragado la mancha urbana. Ahora bien, este fenómeno, la academia me exigía, por razones científicas, que lo replicara, y lo repliqué con otras congregaciones no católicas aquí en la ciudad de Mérida. Y lo mismo resultaba para esas congregaciones. Es el mismo fenómeno sociológico. No nos abrimos a nuevas ideas a menos que quedemos en el orfanato social. ¿Sí? De hecho, es muy fácil constatarlo. Nosotros mismos, preguntémonos, ¿quién fue el primero de mi familia que se convirtió a la iglesia? Y ya que lo determinemos, puede que seamos nosotros, que sean nuestros padres o que sean nuestros abuelos. Ya que ubiquemos a esa persona, preguntémonos, ¿dónde nació esa persona? ¿Y dónde se convirtió? Y vamos a descubrir que los sitios son diferentes. En las cédulas de bautismo es posible también detectarlo, porque dice, esta persona que nació en tal fecha, en tal lugar, y se está bautizando en este lugar, un lugar diferente. Y les digo, hay un pequeño porcentaje en donde este fenómeno ocurre en forma retroactiva. Pero otro detalle que sale, y esto les digo, se repite en cualquier otra congregación no católica. Por ejemplo, a la hora de ubicar en el mapa de Mérida, que tiene más de 1 millón de habitantes, tiene, ¿qué será? 1 millón, tal vez 200,000, ha habido últimamente mucha migración, ¿sí? Cuando uno ubica en todo el mapa las capillas, descubre que alrededor de cada capilla de la iglesia hay 2 salones del reino como satélites. Y también me fui a entrevistar a estas personas. ¿Sí? Son muy renuentes a ser entrevistados, pero logré hacerlo. ¿Sí? Y uno descubre el mismo fenómeno. Por eso también la ubicación de sus edificios religiosos. Ahora bien, también es muy importante la conformación de la membresía. El 90% aproximadamente de gente del campo, ¿sí? Con muy poca instrucción, con muy pocos recursos, pero que se trasladan como familia. Y un 10% de otras ciudades que se trasladan solos. De hecho, pude observar que entre los primeros líderes y también entre los últimos líderes, muchos de estos hombres que se trasladan solos a la ciudad y se convierten, son funcionarios, ya sean municipales, estatales o federales. Eso va a ser de mucha ayuda para ese 90% de gente que viene del campo, sin instrucción y sin recursos, sobre todo a la hora de conseguir la licencia de construcción para las capillas, porque tienen contactos con el gobierno. Todo indica que la distancia que hay entre ambos grupos, a ambos les permite desarrollar todo su potencial. Cuando uno habla con la gente que viene del campo, se entera que ellos lo que dicen cuando ven a los misioneros es, me sentí importante. Porque como se dice en antropología, ellos esperan reconocimiento y lo único que consiguen es trato.
Pero en antropología se analiza que gente muy capacitada que ingresa de otras ciudades, lo que quieren es que se confirmen sus actitudes quijotescas, pero para eso necesitan un grupo social y lo encuentran en la iglesia, ¿sí? Déjeme ver si ya se puede ver mi presentación, donde aparecen planos y demás. Mientras me gustaría que intenten visualizar en todo esto, por así llamarle, un par de reinos, o sea, un par de espacios que están sujetos a ciertas leyes, a ciertos patrones. Ok, aquí entiendo que para compartir pantalla, vamos a ver. Muy bien. La flechita, ok. Hacia arriba. Ok, vayas. Aquí mi esposa muy amablemente me está ayudando. Vamos a ver. Parece que no lo logro. Aquí, ¿cuál es? Dice que aquí está la flecha, compartir pantalla. Es esa, bueno, dale chance. Okay. Esta es esa. Ahí está. Okay. Pregúntale si se ve. No, no se ve. ¿Se alcanza a ver el plano? No. Aún no se comparte pantalla. No. Ahora sí ya va a empezar. Perfecto. Inició, pero ya se quitó. ¿Se cortó? Ahí se ve. Sí, usted necesita ir a sus archivos, hermanos, donde lo tenga guardado. En la parte de compartir. Sí, sí. Estamos viendo pantalla, pero no en las. Hermanos, Marcos, si le das clic en la otra pestaña donde dice reinos, quizá con eso ya podemos ver. Allá arriba tienes una pestaña a la derecha que dice reinos. Sí, déjame ver. Podría ser. ¿Ahora se ve? A ver, ahora haz de como estabas hace rato que estábamos compartiendo pantalla. Vamos a ver. A ver si es en presentación. ¿Ahora sí se ve?
No, todavía no. Como No, tenías hace rato que... poner la parte donde dice compartir, que se Sí. ubica abajo en las herramientas, le pone usted compartir y elige el archivo que nos va a presentar. Ujú. Permítame. Ah, todavía no, ¿verdad? No, todavía no. Aquí abajo que dice familia integradas, que más dice compartir. También el audio en este sistema. Arriba que dice. Toda la pantalla. Espérate, te doy este, ¿no? Agradecemos a su esposa que nos está asistiendo. Y gracias. Lo que voy a hacer, hermanos, es que voy a utilizar otra computadora. Ustedes tal vez recuerden que tuve problemas con una computadora y que no tenía sonido, pero ahí vamos a poder ver todo. Está bien, Eliseo. No, ya está. Aquí ya lo tengo. ¿Puedo hacer algún comentario mientras tanto? Sí, por favor, exactamente. Sobre todo preguntas. Me gustaría Eh, las dudas que tengan. sí, el tema de lo que usted estaba comentando Sí, en cuanto a su exposición eh, es, es en la época industrial, cuando usted estaba haciendo eh, toda esa recopilación, ¿no? En cuanto a las entrevistas, trabajo de campo, ¿no? Y sí, realmente es muy interesante todo lo que estaba comentando. Y se asemeja por la época a situaciones muy parecidas en la estructura social, ¿no? La trama social de que si uno lo ve en otras latitudes, son parecidas las historias, se asemejan, porque la sí, realidad social era lo que había, ¿no? El medio de vida. Ya al trasladarse toda la masa industrial y comercializarse y todo lo demás, era la única forma de subsistencia, digamos. Entonces, uno lo ve en muchas civilizaciones. sí. Así que, gracias, ese era mi pequeño aporte también. Sí, precisamente yo llegué a la conclusión que este fenómeno se da en cualquier lugar, pero también en cualquier época. Me ayudó a entender por qué cuando la iglesia estaba teniendo persecuciones en Ohio, el Señor mandó a los apóstoles a Londres. Y yo decía, pero qué despropósito. Si necesitamos a los apóstoles en Estados Unidos, ¿por qué los mandan a Londres? Lo que estaba pasando es que como ahí empezó la revolución industrial, la población del campo se había amontonado en Londres, en las fábricas, y por no ser oriunda de Londres, eran susceptibles de convertirse. Por eso cuando se da la migración a Utah, de Estados Unidos se van 20,000, pero de Londres van a llegar 50,000. Qué impresionante. Y por supuesto decimos, es que la inspiración de los líderes era que se hiciera esto.
Sí, la inspiración estaba basada en ciertas leyes, como dice la sección de 88 de Doctrina y Convenios. ¿Alguna otra pregunta que tengan, hermanos, mientras se prepara la presentación? Hermanos, yo soy Isaías Martínez, soy el moderador. Les invito a que Adelante, puedan, Isaías. estoy invitando a los escuchas que si pueden escribir por chat algún comentario o pregunta o alzar la mano. Está abierto el foro para que puedan compartir esto. Pero aprovecho el momento. Fíjate, Marco, que yo serví como Sí. misionero en la Misión México Mérida hace ya Muy bien, Isaías. algunos ayeres. Y me castigaron en Cancún 6 meses. Síguele. Y Y resultó un premio. luego me castigaron en Bacalar otros 6 meses. Sí, Bueno, digo castigar con ironía, así. Oye, en experiencia. esas bellezas de lugares. Y entonces, refiriendo a lo que comentas, efectivamente, el mayor éxito en Cancún que teníamos cuando misioneros eran en las orillas de la ciudad, en las orillas, fuera de la zona céntrica, esas colonias Sí. que apenas estaban desarrollando, Ujú, donde apenas estaban trazándose calles. ujú. Es ahí donde teníamos eran más receptivos. Y efectivamente, no todos eran, bueno, los que llegaban a las periferias eran tanto originarios de la península de Yucatán como otros que llegaban de otras ciudades, pero finalmente ahí convergían esos dos tipos de personas. Bueno, nada más era el comentario acerca de ese fenómeno que se da de dónde crece la iglesia cuando hay ciudades nuevas o no tan nuevas, ¿verdad? Pero las periferias son en las que hay más apertura, menos, quizás un pensamiento menos cuadrado, menos conservador, menos, no sé, más libre, un pensamiento más abierto. Ese es mi comentario, Marco. Sí, y actualmente tanto sociólogos como neurólogos, como psicólogos, te dicen, estamos programados para defender nuestra manada. Y cuando nos quedamos sin manada, por ser seres gregarios, armamos una manada. Intentamos integrarnos a la manada a la cual llegamos. Con mucha amabilidad, la antropología dice, no te aceptan porque tienen su agenda social llena. Así con esa amabilidad. ¿Sí? Pero la cosa es que no te aceptan. Y como no podemos estar sin manada, armamos nuestra manada. Otra opción que nos queda como seres humanos que se ha investigado es que o andamos en el bar o andamos en el vagar y vienen las adicciones. Por eso hay tanta adicción en las periferias de las ciudades. No han formado una manada. Actualmente se considera por la sociología que cuestiones como Alcohólicos Anónimos, más que por los 12 pasos, funcionan porque uno encuentra ya una manada. Parece que ya se... Déjenme ver la otra computadora. Sí. Y Marco, en ese orden de ideas, entonces Dime, también dime. esas manadas que surgen con sentido de pertenencia también tienen entonces propias reglas, ¿no? Claro, tiene sus Forma de propias reglas. convivencia. Sí, fíjate, estás tocando un punto muy importante, Isaías, porque la antropología dice que debemos dejar de estar viendo la religión como religión y lo debemos ver como universal evolutivo. O sea, los seres humanos, para que se organicen en sociedad, necesitan normas de conducta. Y las normas de conducta los da ese universal evolutivo. Y dicen los antropólogos, en el principio toda cultura empieza como religión. Permíteme, parece que ya vamos a poder. Es todo un relajo que estoy haciendo con Si varias. no, Vamos a tenemos que ir a ver. Mérida, entonces. Y con qué. No lo recomiendo en estos tiempos porque el calor está increíble. Muy bien. Bueno, ahorita ya vamos a vincular los dispositivos y toda la cosa. Pero yo incluso me quedé pensando en lo que pasa cuando nuestro Señor Jesucristo es aceptado en ciertos lugares, pero la entrada a Jerusalén, pues es rechazado, afecta a uno intereses de lo que en antropología se les denomina los dueños de la ciudad.
Aquí los doctores en las diferentes universidades, en las diferentes facultades, por supuesto son hijos de los dueños de la ciudad. Y entonces la investigación me la autorizaron no porque pensaran que las congregaciones no católicas fueran buenas, sino porque las consideraban muy malas. Ellos decían, es que están rompiendo el tejido social. Y entonces fue impresionante para ellos que se pudiera comprobar con datos duros que nunca el oriundo de Mérida se bautizaba. Por lo tanto, el tejido social estaba intocado. Al contrario, las nuevas congregaciones creaban tejido social, pero de acuerdo a lo que se denomina espacio temporal, o sea, de acuerdo a los requerimientos de esa nueva sociedad, de ese nuevo tejido. De manera que en realidad las nuevas congregaciones, quedó demostrado, les conviene a los católicos de viejo cuño que son dueños de la ciudad, porque así se evita el crimen, porque ya tienen códigos de conducta, ¿sí? O sea, es impresionante todo lo que surge a partir de esta investigación. A ver, vamos a ver. Ya vamos a poder conectarnos. ¿Alguna otra pregunta mientras terminamos de enlazar con otra computadora? Grisi, levantaste la mano. Adelante, desde Argentina. Gracias. También algo que es real, ¿no? Esas grandes masas se instalaban porque estaba el trabajo, la mano, o sea, iban también por progreso, ¿no? Y ahí es donde se estabilizaban las ciudades o se establecían las ciudades, porque era la manera que al instalarse la fábrica ya hacía que los estratos sociales se unieran, porque trae el progreso, ¿no? En cuanto a- al poder salir de la parte de la antigua forma de vida, ¿no? Por la industrialización. Gracias. Sí, fíjate que, por ejemplo, se ha investigado mucho antropológicamente lo que pasa en Irlanda, la Irlanda católica que está en manos de Inglaterra, lo que pasa en Chiapas, en donde las personas no pueden prosperar porque están sujetas a una tradición que es de la parte dominante de la población, no es de ellos. Y celebran fiestas que puede celebrar la parte que tiene el poder, como los famosos 15 años, ¿sí? Pero eso a la nueva población que llega, ¿sí? Eso les afecta muchísimo económicamente, ¿sí? Otra cosa que dice la sociología, cuando se funda, los primeros sociólogos investigaron mucho la religión y determinaron, eso nos ayuda a comprender por qué, por ejemplo, están estas denominaciones no católicas con tan diversidad. Ellos decían, bueno, es que la mayoría, no todos, pero la mayoría de la gente que va a una congregación va a adorarse a sí misma. O en otras palabras, buscamos quienes se comporten como nosotros. O sea, tienen un perfil y entonces por eso vemos que unos se agrupan como otros como adventistas, ¿sí? Porque están satisfaciendo ciertas necesidades, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso cuando lo vemos todo nada más desde el punto de vista científico. ¿Algún otro comentario? A ver, déjenme ver la otra computadora.
Es un problema, esa computadora está tan viejita que me está pidiendo actualizaciones y en eso se está yendo todo el tiempo. Vamos a ver. Y pues sí, está actualizándose, no sé cuánto se vaya a tardar. Pero bien, pasando a lo de, a mi comentario final que hice cuando me entrevistaron después de esta investigación, ya la tiene el Departamento de Historia de la Iglesia, ¿sí? Y va a ser publicado en algún momento, pero me dijeron, ¿cuál es tu comentario al respecto? Y les digo, bueno, es que cuando la terminé, yo me acordé de esa escritura que dice, he aquí todos son reinos, y el que ha visto a cualquiera o al menor de esos reinos, ha visto a Dios obrando en toda su majestad y poder, ¿sí? Y entonces recordé que a veces nos hemos quejado por lo que hemos llamado adversidades de la vida, pero ahora entiendo que estoy viendo el chat, me lo pasó mi esposa. Me dice, ¿por qué en Mérida se nota a través de su historia la marcada división entre la clase en el norte de la ciudad y el sur? En antropología se habla mucho de los dueños de la ciudad. Los dueños de la ciudad, es interesante ver cómo se conforman. ¿Sí? Dice la historia, así la historia oficial, que los españoles que llegan a América no eran católicos, ¿sí? Había un pequeño porcentaje que era católico, los demás eran simplemente, vivían en la superstición, en los cerros, de los que los bajan para traerlos a América. Y en América, muertos de miedo, lo primero que hacen es construir sus catedrales, ¿sí? Y entonces se vuelven católicos porque deciden ir a misa a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde. Aquí es donde se vuelven católicos. Esos primeros católicos pagan su diezmo y prosperan, ¿sí? Por cierto, la Iglesia Católica se establece en las ciudades novohispanas, como lo que nosotros llamamos estacas, ellos le llaman diócesis, ¿sí? La diócesis estaba formado, nosotros llamamos centro de estacas, ellos dicen su catedral, y habían 5 barrios en promedio, ¿sí? Como una estaca tiene 5 barrios, ¿sí? Y ellos en cada barrio se conocían, era donde se conocían, un barrio debía estar el edificio a una distancia que uno pudiera irse caminando, ¿sí? Bueno, pues esos 5 barrios que en el caso de Mérida son Santiago, Mejorada, Santa Lucía, San Juan, San Sebastián, esos 5 barrios, el centro de Mérida, los dueños de Mérida se trasladan al norte. Por ser los dueños de Mérida, a los que llegan les rentan espacio, les rentan religión, les rentan idioma. O sea, mis abuelos cuando vienen a Mérida tienen que aprender español, ¿sí? Ellos eran mayablantes, tienen que rentar, ¿sí? Un lugar donde establecerse, ¿sí? Les rentan costumbres, les rentan todo, de manera que ellos viven de sus rentas. En la ciudad de Mérida, la gente que va al norte, fíjense de estas 3 cosas que les voy a comentar. 1, parece increíble, traen a sus futuros yernos de España, ¿verdad que parece increíble que todavía hoy lo hagan? Traen al novio con el que quieren casar a su hija, lo traen de España. No importa la condición socioeconómica, la cosa es que sea de España. Bueno, número 2, se van de compras a Miami en los fines de semana. Número 3, cuando van a un servicio médico se van a Houston, Texas. Son los dueños de la ciudad, viven de rentar la ciudad a los que no somos de la ciudad. ¿Se dan cuenta? Por supuesto que en el norte hay un esplendor maravilloso. Es la ciudad de Mérida que se ha trasladado al norte. El centro de la ciudad fue vendido a los sirio-libaneses que hace poco más de un siglo arribaron a Mérida, unos grandes comerciantes. Así como en la Ciudad de México hay una población judía, acá hay una fuerte población sirio-libanesa. Originalmente les decíamos turcos, porque hace un siglo tenían pasaporte turco, pero sufrían de persecución por ser ellos cristianos, eran de la parte siria libanesa, o sea, los más antiguos cristianos, ¿sí? Ellos aquí se dedicaban al comercio y actualmente se habla de una casta divina, los descendientes de los españoles, y de una casta beduina, los descendientes de estos sirio-libaneses, ¿sí? La gente que arriba la ciudad por el sur,
¿sí? Es la parte más deprimida, ¿sí? De hecho, lo que es Sur Profundo, ahí tampoco logra establecerse la iglesia porque son familias muy disfuncionales, ¿sí? Aunque Mérida es una ciudad muy segura, esa es la parte que tenemos insegura, lo que le llamamos Sur Profundo, que es detrás de los muros del aeropuerto. Los muros del aeropuerto dividen esa zona del resto de la ciudad, es más difícil vigilarla, ¿sí? Eh, Agrícola tiene levantada la mano, ¿sí, Agrícola? Adelante, Agricol. Adelante, Agricol. Sí, estaba pensando, Marco, no había yo analizado el comentario que hiciste de por qué la iglesia, la razón sociológica y tal vez política de enviar misioneros a Europa estando tan lejos. Tú lo mencionaste por el asunto tal vez de la revolución industrial y todo lo que estaba pasando en Europa. Sí. Y yo me preguntaba, estando México tan cerca, ¿por qué no envió misioneros primero a América Latina o a México y después tan lejos a Europa, a Japón, a España, a muchos lados? Y bueno, tú me dices la respuesta, realmente yo no había reflexionado en eso, porque pues no había las condiciones tal vez demográficas, económicas y mucho menos políticas, porque nosotros pues estábamos enfrascados en la guerra de reforma, habíamos sucumbido a la guerra a la invasión de Estados Unidos, la pérdida del territorio, y estábamos apenas en la en una de la República con Benito Juárez. Entonces nada más era eso el comentario, las razones que hay y que descubrimos en base al estudio para poder desentrañar los deseos y los misterios y los caminos de Dios. Ese es Fíjate, mi comentario. Agrícola, que en los años 60 el presidente de la iglesia siente la inspiración de construir un templo en California, en Los Ángeles, y los dos apóstoles le dicen, presidente, en California no, están los hippies, el amor libre, nadie se va a convertir, y les dice el presidente, apóyenme porque el Señor me está diciendo que debemos construir un templo ahí. Agrícola, ¿por qué te imaginas que ahí se debía construir el templo? Tienes apagado tu micrófono. Yo creo que por los flujos demográficos y migratorios que iban a llegar. Violentamente, y eso sí se iban a convertir. Te digo, o sea, la inspiración funciona primero, después descubrimos la razón. Parece que ya aprendió la otra computadora, voy a pasarles ahora sí el PowerPoint, permítanme. Mientras les dejo contemplando una pintura, es una reproducción que viene una leona. O sea, yo la reproduje, les dije que había que estudiar arte. Me encanta, es la de un leproso a los pies del Salvador. Considero que todos nosotros somos leprosos que estamos a los pies del Salvador. Lo saqué de una leona, véanla. Tengo inhabilitada la función de compartir, si son tan amables de habilitármela. Hay algo que me gustaría subrayar. Miren,
Esta investigación fue muy meticulosa y duró 3 años. Y durante esos 3 años fue necesario una beca del CONACYT que me mantuvo durante 2 años y luego una beca del ayuntamiento que me mantuvo el tercer año. Y fue necesario la participación de los cartógrafos del ayuntamiento, del coordinador de antropología y del coordinador de urbanismo de la Facultad de Arquitectura. O sea, lo que quiero decir, sin haber estudiado antes cuestiones de la revolución industrial, que es donde empieza el planning, o sea, lo que ahora llamamos estudios urbanos, sin haber estudiado cómo se conformaban las ciudades tradicionales y qué ocurre en las ciudades contemporáneas, no hubiéramos podido captar este fenómeno. Nos hubiéramos ido tras de lo que se denomina fenomenología, o sea, el fenómeno que parece lógico. ¿Sí? De hecho, los investigadores les pasaba lo mismo. ¿Alguien quería preguntar algo? Yo soy Carmen, hermano, para comentarle que sí está como coanfitrión, es decir, puede compartir en el momento que usted guste. Muy bien, ya voy a ingresar el PowerPoint. Bien, les comentaba que yo iba a preguntarles, bueno, ¿distinguen algún reino? O sea, algún espacio que está determinado por ciertas, o donde ríen ciertas leyes. ¿El agua que estaba en el refri? ¿Se puede ver la presentación? Creo que no. No. ¿Alcanzan a ver algo? Muy lejos. Muy borroso. Sí, estamos viendo de una pantalla a otra. Sí, estamos haciendo mucho malabarismo. Bueno, mejor vamos a platicar un poco del asunto. Miren, me llamó a mí mucho la atención que el 90% debía ser gente del campo para que funcionara y el 10% gente de otras ciudades. Y agrícola, eso me hizo recordar las dos experiencias previas a la conformación de la iglesia,
en México. Primero tenemos a Plotino. Plotino era gente de ciudad, venía de Grecia. Y en la Ciudad de México conformó una rama que no prosperó. Y tenemos a Margarito Bautista, gente de campo, que en Ozumba también conformó la iglesia y tampoco prosperó. El asunto de que debía ser una mezcla y en cierta proporción de gente de campo y gente de ciudad, me hace pensar que es una especie de ecuación y que eso fue lo que impidió que esos dos primeros intentos de formar la iglesia en México no prosperaran. Una rama, pura gente de la ciudad, y luego otra rama, pura gente de campo. Parece ser que la distancia socioeconómica entre ambos grupos, el esfuerzo por salvar esa distancia, es lo que hace prosperar a la iglesia. Fíjate, Agrícola, que líderes de esa época, por ejemplo, un funcionario federal, tú y yo éramos muy jóvenes para conocerlos. Tú y yo somos de la época de Agrícola Lozano, perdón, no de tu padre, quise decir de Abel Ordaz. Tú conociste a Abel y yo conocí a Abel. Abel era funcionario del Estado. Antes de él estuvo Ernesto de la Cruz como presidente de distrito. Él era funcionario federal, cenaba con el alcalde de Mérida, con el arzobispo de Mérida y con el más millonario de Mérida, el que vive en un castillo llamado El Pinar, ahí por Paseo de Montejo. Bueno, él me dice que cuando conoció la iglesia, se puso a orar y que Dios le dijo, vas a sufrir. Y entonces él relata, encontré a una gente que para mí era un reto, gente inculta y muy pobre. ¿Sí? Entonces vemos en los esfuerzos que ambas partes van a hacer por integrarse. ¿Sí? Y cómo eso es lo que permite que la iglesia prospere y que uno prospere espiritualmente. ¿Alguien me va a preguntar algo? No. Para mí, ese es uno de esos reinos que podemos vislumbrar, que son espacios sujetos a ciertas leyes. En la proporción de los que integran la iglesia. ¿Sí? O sea, la situación marginal de unos en lo económico y la situación próspera de otros en lo económico. ¿Sí? Otra cuestión que me hizo pensar, esto es un reino también, es cuando vi el hecho de que los que se convierten nunca son originarios de la ciudad en donde se convierten. ¿Sí? Ese dije, bueno, este es un espacio sujeto a leyes muy, muy específicas. ¿Sí? O sea, es gente que sufre de un desarraigo, que tiene una necesidad de pertenencia, o en palabras llanas, necesita conformar una manada. Y te digo, así como de pronto a ti se está claro por qué mandan a los apóstoles a Londres cuando la iglesia está sufriendo persecución en Ohio, pues era inspirado, porque ahí estaba la gran masa de población que se convertiría y que llegaría al lago Salado. Por cierto, es curioso que primero llegan los de Estados Unidos y siembran, luego le llegan los de Europa y van a construir, pero tienen de qué vivir de lo que habían sembrado los primeros 20,000, porque los que llegan después eran 50,000 de Londres. ¿Sí? O sea, qué interesante cómo todo el Señor funciona en sus tiempos. Tú decías, ¿por qué en esa época no se mandó misioneros a México? En esa época, las ciudades novohispanas eran privadas residenciales, donde vivían los que tenían el poder. ¿Sí? El resto de la gente vivía en el campo. Es interesante descubrir en la historia que las mismas autoridades de la iglesia pensaban que lamanitas eran los indios de la pradera de los Estados Unidos. No creían que eran los mexicanos. ¿Sí? Para ellos los mexicanos eran los descendientes de los españoles. No sabían que teníamos nativos aquí todavía en América. Estaban ocultos a la vista. ¿Sí?
peones encasillados o pobladores de sus pueblos muy encerrados, ¿sí? No se veían en la ciudad. Cuando muchos llegaban a la ciudad a llevar sus mercancías, si los de la periferia los permitían. ¿Sí? Pero de pronto empieza a tener mucha explicación el devenir histórico. Y les digo, entre nosotros preguntémonos, el primero nuestra familia que se convierte, ¿de dónde viene y dónde se bautiza? Y vamos a descubrir que es en diferente lugar un acontecimiento y en otro lugar el otro acontecimiento. Pues sí, en el caso de de la línea de mis papás, pues mi abuelo, mis abuelos eran de campo. Fíjense que eso incluso ayuda a explicar, tanto en las conferencias generales de la iglesia, como en las liaonas, hasta en selecciones de Ried Dyer lo he leído, una serie de quejas que tienen contra nuestra juventud. En Lago Salado, por ejemplo, se reporta en selecciones de Ried Dyer. Eso salió antes de las Olimpiadas de Invierno en Salt Lake City. Que llegue un joven, un buen joven, con la mejor intención, que forastero llega al Lago Salado y ve a unos muchachos oriundos del Lago Salado. Entonces este muchacho saca sus cigarrillos, se acerca a esos jóvenes que se veían gente decente y les dice, ¿me pueden dar fuego? Y estos muchachos lo que hacen es prenderle fuego, pero la ropa de aquel forastero. Entonces esas actitudes de nuestros descendientes que son nacidos en el convenio, ¿sí? La explicación, a mi entender, es que ellos no son conversos, se convierten en tierra ajena cuando salen a la misión. Cuando salen a la misión, al no estar en su tierra, tienen que adoptar ciertas pautas para relacionarse, que son, volviendo a lo mismo, las pautas que nos da la congregación, ¿sí? Y tienen una actitud de empatía, ¿sí? Esos son fenómenos que se dan. Los que hemos estado en el Sumo Consejo, hemos escuchado que cuando los muchachos, nuestros hijos, regresan a su ciudad, ellos dicen que a los 3 meses de estar en la misión, se preguntaron si la iglesia era verdadera y que se pasaron la noche en la azotea orando y amaneció y no recibían respuesta. Y al día siguiente tiene una reunión misional, el presidente le dice, pasa a dar tu testimonio. Y en ese momento lo reciben entre lágrimas, pero porque no están en su tierra. Qué curioso ese fenómeno. Muy interesante. Sí, a mí me hizo, y todavía me hace pensar en muchas cosas que van apareciendo la explicación a ellas. Te digo, como lo de Ozumba y lo de Plotino. ¿Y piensas hacer otra investigación? Mira, Una investigación, digamos, para tu doctorado o otra investigación paralela? me preguntan, sí, fíjate, Agrícola, que yo preparé mi protocolo de investigación para el doctorado queriendo hacer extensivo eso, porque cuando me puse a investigar si en el mundo se ha sabido de una investigación parecida, descubrí que se acercan sin lograr atar cabos, ¿sí? Por ejemplo, en Canadá estuvieron observando en la Universidad de Quebec que la gente que llegaba de África, bueno, de África se trasladaban a Francia
y de Francia se trasladaban a Quebec. Y ahí se convertían a una iglesia, ¿sí? Pero no lograban atar cabos debido a lo siguiente. Esta gente de África que cruzaba por Europa para llegar a Canadá, se casaba con algún canadiense y se convertían. Lo que no se estaba detectando es que ese canadiense también era un migrante de otra zona de Canadá que llegaba a Quebec. Por eso necesitaban conformar tribu, ¿sí? Y una de mis limitaciones ha sido el inglés, que no dejo de estudiarlo. Mira, pero ya yendo muy directo a tu pregunta, Agrícola, yo esta investigación intenté hacerla llegar a la iglesia hasta que apenas últimamente me enteré del departamento de historia, se lo hice llegar y pues fue premiada en la categoría de investigación académica y eso me abre la posibilidad de recibir una subvención para seguir investigando, ¿sí? De hecho, uno de los lugares donde quiero investigar es en la Ciudad de México, porque de los pocos datos que tengo es que este fenómeno ocurre 10 años antes, en los años 60. Y toda la información de los años 60 está abierto al público en los archivos de la iglesia, porque se apegan a las leyes. Posterior a 1970, no puede darse a conocer, es confidencial. Pero como el fenómeno ocurre en los años 60 en México, y en México, uno de los datos que obtuve es que en los años 60, de la nada surgen 5 estacas. ¿Sí? Por esta situación, que por cierto es cuando Nezahualcóyotl, que era un campo de polvo después de secarse el lago, ¿sí? De Texcoco, se llena de gente de varios lugares, ¿sí? Que lo que quieren es trabajar en las fábricas. ¿Sí? Me preguntan aquí, ¿por qué Mérida se nota a través de... no sé, ya lo vimos. La marcada división entre las clases en el norte y el sur. Luego, podría compartir la presentación y que alguien más la proyecte. Sí, pues mi esposa está luchando. Sí. Mi amor, que si se puede compartir por WhatsApp. Voy a intentar, a ver. Vamos a ver. Sí, pero no está funcionando. De hecho, se saltó. Presidente Isaías. Sí, aquí estoy. Oye, ¿no han pensado en Chalco hacer algo así? ¿Tienen su historiador o hacer algún estudio interesante sobre la historia de la iglesia en Chalco? Les envié, hermanos, algo que me envió Javier Romero. El quinto domingo se va a hablar sobre historia de la iglesia. Sí. Pues mira, como hace 10 años que no estoy en Chalco. Sí, cierto que eres prófugo de Chalco. Chalco es la tierra, mi primera tierra de herencia, así como el pueblo de Netflix. Ya voy a volver un día de estos. Pero sí, voy a pasar el rato con las personas que hay aquí, porque es muy interesante cómo lo están no se puede. Incluso hasta yo creo que un presidente de debería tomar este estudio para una estrategia nacional. Isaías, así es. ¿Verdad? Sí, Isaías. O sea, nos acercamos al punto. No lo terminamos de comprender. Pero casi es como
sacar un anuncio que diga, los que están llegando a esta ciudad, por favor, presten atención. Yo he sabido que en la Ciudad de México hay, así como está ¿cómo le llaman? La Feria del Libro, ¿cómo es? Sí. He sabido que también hay la Feria de Religión, en donde cada iglesia pone su stand y la gente pasa a conocer. ¿Sí? A ver, ahora la parte de... Sí. Pues, Sí. Fíjense que mi esposa y yo no tenemos la suficiente capacidad para pasarlo por WhatsApp, lo hemos estado intentando. ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor, Enrique? Ahí está. Ya sé cómo lo puedo pasar, por un correo. Que alguien me mande un correo en el grupo. Sí, mira, si quieres, mándalo al correo, ya sea de Carmen o de Isaías, y ellos lo van a decir. Sí, que me manden el correo. Pues aquí esperando que me manden el correo. Ahorita te lo envían. Oye, mientras nos podías comentar, Marco, Sí. al grupo, los que estamos conectados, tu experiencia del Congreso del Mormonismo en el que estuvimos. Sí, miren. A mí me impresionó que el Congreso es posible, y se lo dije a David, gracias al apoyo de los menos activos. Me refiero a David Brock, ¿cómo se llama? Oli Brock, el del Departamento de Historia del Lago Salado. Le digo, ¿has visto las películas estas que son 3 tituladas La Obra y la Gloria? Y me dice, sí. ¿Te fijaste que en esa película escrito por un 70 subraya la importancia de los